opinión de un par de cosillas, Manuel. Por ejemplo, esto le va a arder mucho a los conservadores, porque además se publica en un medio conservador. El experto economista de la revista especializada Bloomberg, Tyler Cowen, realizó un análisis del crecimiento económico de México, país del que consideró que con el rumbo que apunta puede llegar a ser igual de próspero que Dinamarca en un futuro no muy lejano. Ya ves que los panistas dicen, ¿y dónde quedó el México escandinavo que nos prometió López Obrador? ¿Dónde está la Dinamarca que nos prometieron? Bueno, pues aquí está. México podría ser la próxima Dinamarca, de acuerdo a un experto de Bloomberg que alaba el crecimiento sostenido. Este experto escribió que el crecimiento económico de México no se puede comparar a China, pero sí al de Dinamarca, pues hay un ritmo sostenido que lo ayudará a que cada vez más se vuelva rico. Destacó que como nación se tiene uno de los ingresos per cápita más altos de las economías emergentes, situación que ayudará a minimizar los problemas de seguridad a medida que el país tenga mejor liquidez. Asimismo, se mostró optimista con la situación política de México, pues a pesar de que el gobierno es, entre comillas, populista, la clase media se ha mostrado más interesada a exigir cambios. Y a pesar de que pueden ser muy menores los incrementos, la mejoría de la economía está sostenida. Así que dice este personaje, experto economista de la revista especializada Bloomberg, Tyler Cowen, México podría ser la próxima Dinamarca, mi querido Manuel Pedrero. Y es que es el cuento de nunca acabar para la oposición con lo que se dice y con lo que termina siendo. Este es nada más es un ejemplo, porque estaban dale y dale y dale. ¿Y para cuándo somos Dinamarca? ¿Y para cuándo somos Dinamarca? ¿Y para cuándo somos Finlandia, Alemania, Italia, España, Grecia? Y todo lo que ellos querían. ¿Y para cuándo tenemos ese sistema de salud? ¿Y para cuándo tenemos este crecimiento? Y lo mejor es que no lo dicen fuentes gubernamentales, no lo dicen boletines de prensa del gobierno, no lo dicen fuentes oficialistas, sino fuentes extranjeras, lo dicen otros gobiernos, lo dicen estudios y análisis de crecimiento social y de desarrollo, y vamos a poner los ejemplos de las últimas tres que me han parecido más emblemáticas. El primero, México es un país comunista con tendencia socialista, expropiador y políticas públicas, tirándole casi a una combinación de Marx y de Stalin, básicamente es lo que dice la oposición, y no miento, no es una exageración, ahí tienen a Gabriel Cuadri como un aspecto. Y ese país anticapitalista, comunista, socialista, lo más izquierdoso, zurdo y chairo de lo que se pueden imaginar, le compra refinerías al país más capitalista y neoliberal del mundo, como Estados Unidos, en la refinería Deer Park de Texas. Otro ejemplo, México, el gobierno del AMLO, el gobierno de López, está destruyendo las selvas, está matando los árboles, contaminación por todas partes, las políticas negras, les llaman así, contaminan las refinerías, puro humo, pura contaminación. ¿Hasta cuándo vamos a ser parte del cambio climático? ¿Hasta cuándo vamos a tener políticas verdes? Y al día siguiente viene el emisario del gobierno de Joe Biden, el emisario, o sea, pongámoslo en perspectiva, John Kerry, si no me equivoco, tú me corregirás ahí, querido Vicente, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, formando parte de uno de los elementos clave del gabinete de Joe Biden, quien ha estado de acuerdo en el punto de coadyuvar a combatir al cambio climático, regresando a los tratados de París, a los acuerdos de París, y la oposición que jura y jura y jura que México está contaminando y que es un gran problema para la contaminación y el CO2 a nivel mundial. Al día siguiente viene John Kerry. John Kerry dice que el programa Sembrando Vida podría, con estos avances, mitigar, coadyuvar a quitar, a mitigar un tercio, ojo, un tercio de los efectos del cambio climático a nivel mundial. México abonaría casi un tercio mitigando el cambio climático a nivel mundial. Consideremos que Brasil tiene a los pulmones del mundo, ¿no? La selva del Amazonas. Si ponemos esto en perspectiva, estamos hablando de algo monumental. Y ahora vienen y nos dicen, no, que cuándo seremos Dinamarca, cuándo seremos Dinamarca, y ve, México aspira a estos perfiles mundiales de unas potencias. Entonces, si ellos dicen blanco, mañana va a ser negro. Si ellos dicen abajo, mañana va a ser arriba. No tienen sustento porque son falacias argumentativas. No se basan en el qué soy, sino en el qué será. Y todavía ese qué será falla continuamente porque la realidad no les acomoda justamente para que tengan esta percepción de lo que es real.
No sé si me explico. Cada vez que ellos intentan construir una narrativa, se ven obligados debido a las circunstancias, no internas, sino externas del mundo, que respalda la visión de México, una visión nacionalista, una visión que está en constante fraternidad con el hombre, con lo verde y con el planeta. Pues de qué otra forma sería, querido Vicente, ¿no? Qué triste ha de ser para los panistas, para los conservadores, darse cuenta que ese rumbo